podido volver a esto tan pronto? Autobuses que llevan más gente de la que deberían, humo negro saliendo de los tubos de escape, peatones y vehículos que no respetan las señales de tránsito. Hace 4 meses la situación era otra. ¿Recuerdan lo agradables que pueden ser nuestros espacios públicos si los cuidamos y los respetamos? ¿Qué podemos hacer para que eso vuelva a pasar? Obviamente ahora hay más gente en la calle, pero estar en la calle no significa tratar a la calle con descuido. Me acaba de llegar el mensaje de un adolescente de San Juan del Lurigancho. Nos cuenta: hola Yanira, soy Susana. Sobre lo que cuentas, quería compartir que algo así pasa en mi casa. Mi hermano trabaja en el centro de Lima y a pesar de que sale recontra temprano, siempre coge una congestión vehicular brutal que lo estresa y le genera tardanzas y descuentos. Comenté esta situación en el grupo de Facebook de mi cole y recibí comentarios como que ahora todo es un caos, o que ahora hay más peleas entre conductores, o que el ruido de las bocinas es mucho mayor por sus avenidas. Me quedé pensando, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo la organización de los espacios ha influido en el caos vehicular? ¿Cómo esto puede ocasionar el descontento de la población? ¿Qué alternativas podemos plantear para organizar el espacio de manera que evitemos esta situación? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. En este nuevo programa nos enfocaremos en una problemática territorial relacionada con el sistema de transporte. Para entenderlo mejor y poder proponer acciones en casa para combatir esta situación. O pensaremos en sus causas y en sus consecuencias en el ambiente, en nuestra seguridad y calidad de vida, así como en lo importante y necesario que es el transporte para el desarrollo. Antes de empezar, chicas y chicos de segundo de secundaria, pásenle la voz a sus familiares, así todas y todos en casa podrán tomar conciencia de este problema. Bienvenida, profesora. Hola Yanira, ¿cómo estás? ¿Les digo la verdad? Decepcionada. ¿Qué ha pasado? Durante los primeros meses de cuarentena, la contaminación bajó, entre otros factores, por la reducción del tráfico. Ahora que la cuarentena ya acabó en la mayoría de ciudades del país y más personas han vuelto a desplazarse para acudir a sus trabajos o consumir productos y servicios, es como si hubiéramos vuelto a la normalidad. Y la normalidad no es tan buena. ¿No hay nada que podamos hacer para mejorar la congestión vehicular en nuestro país? Porque estoy segurísima de que Lima no es la única ciudad que la padece. Definitivamente hay cosas que podemos hacer y en estas 2 semanas vamos a descubrirlas todas y todos juntos. Profesora, ¿el tráfico afecta a nuestra calidad de vida? Porque no sé si es que yo soy muy intensa, pero me molesta mucho ver todos los accidentes por no seguir las reglas, escuchar tanto ruido y hasta peleas entre choferes. Claro que el tráfico impacta en nuestra vida. Antes de la cuarentena, yo tenía que despertarme a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo al colegio. Eso hacía que cuando regresaba a mi casa por la noche, estuviera muy cansada y no tuviera tanto tiempo para compartir con mi familia. ¿Cómo sentían ustedes antes el tráfico por sus casas? ¿Hay cambios ahora que estamos más tiempo en casa? Estas son buenas preguntas. Creo que vamos a resolverlas con estos testimonios. ¿Cómo es el tráfico en tu ciudad? ¿Qué es lo que menos te gusta de él? El tráfico vehicular en la ciudad de Arequipa está volviendo a la normalidad, pero poco a poco, con las respectivas disposiciones que indica la autoridad. Lo que no me gusta es el ruido ocasionado por el enorme tráfico vehicular y la contaminación ambiental que afecta a la salud de todos. ¿Cómo es el tráfico en mi ciudad? Actualmente ha incrementado. Hay aproximadamente 36.000 unidades vehiculares circulando. ¿Qué es lo que menos me gusta de él? Lo que menos me gusta de él es la aglomeración vehicular en horas puntas en diferentes puntos de la ciudad y la contaminación que este causa. El tráfico en mi ciudad es algo tranquilo porque no hay hartos vehículos. Lo que no me gusta es que algunos jóvenes manejan a excesiva velocidad sin medir el riesgo de apretar a un peatón o atropellar un animal. Gracias. Creo que todas y todos, sin importar el lugar del que seamos,
Alguna vez nos hemos tenido que enfrentar a un atoro de carros y nos hemos sentido estresados por él. ¿Sabían que hasta antes de la cuarentena, Lima era una de las ciudades con mayor congestión vehicular en todo el mundo? No me sorprende, profesora. Si la mayoría de personas en la ciudad se demoraban en promedio 2 o 3 horas para llegar de su casa a su trabajo. ¿Pero qué podrían hacer si hay distancias demasiado largas para hacer caminadas o ir en bici? Podemos empezar por preguntarnos por qué ocurre la congestión vehicular. Aquí hay muchísimos factores que entran en juego. ¿Se atreven a sugerir uno? Puede ser, porque en algunos lugares no hay semáforos o también por la informalidad en el transporte. Te lo explico, Yanira. Uno de los factores es la falta de equipamiento urbano. Muchos lugares no tienen semáforos, las líneas de los carriles no existen, hay huecos y falta de señalética. También tenemos que los conductores no respetan las normas de tránsito, y no solo los informales, sino también los conductores de vehículos privados. Además, muchas veces esto no se sanciona. Es verdad, profesora. Y también he visto que los servicios de transporte público formales hacen lo mismo. Entonces podríamos decir que, en general, son los infractores los que causan los problemas porque transitan sin respetar las normas. Es cierto, muchos vehículos circulan sin cumplir los requisitos que establecen las normas para poder transportar pasajeros. Tenemos que analizar por qué han surgido tantos medios de transporte informal. En todo caso, profesora, ¿por qué lo permitimos como usuarias y usuarios? ¿Por qué seguimos usando el transporte público informal si pone nuestra seguridad en riesgo? Tenemos que considerar que tenemos un sistema de transporte saturado, buses llenos o muy antiguos en vez de un sistema de transporte masivo, integrado, moderno y seguro. Entiendo. Las personas necesitamos una mejor oferta de transporte público. Así el tráfico sería más fluido y evitaríamos tanta congestión. Exacto, y esa deficiencia en nuestro transporte público genera otro problema para nuestro tránsito, la gran cantidad de vehículos de transporte privado. Así, en las llamadas horas punta, vemos muchos carros que solo transportan a una o dos personas, saturando las vías. Piensen en cuánto mejoraría el tránsito si tuviéramos una oferta de transporte público masivo, diverso, cómodo y seguro. Probablemente muchas de esas personas podrían ir tranquilas en un solo bus. Hemos llegado al tercer factor, la escasa organización. Ahí entran en juego nuestras autoridades, que deben tomar medidas para que el transporte público sea más ordenado y seguro. Así es, Yanira, y esto debe ocurrir en todo el país. La clave es la organización. ¿De qué forma se podría organizar el transporte? Por ejemplo, en Lima los taxis sobrepasan la demanda de la población. Una medida podría ser controlar la flota de taxis en función a la demanda de la población. Pero recordemos, el número de taxis bajará cuando haya un sistema de transporte masivo de calidad. Pero es cierto, las autoridades competentes deben mirar el servicio de transporte de manera integral, que abarque los buses y los taxis, tomando en cuenta el bienestar de toda la población. Ahora que has mencionado la palabra bienestar, ¿han visto cómo hay todavía muchos vehículos en mal estado, a los que les faltan partes, que emiten sonidos fuertes o botan humo negro por el tubo de escape? Sí, botan humos tóxicos que se esparcen por toda la ciudad y contaminan muchísimo el ambiente. ¿Creen que los autos y buses que circulan en esas condiciones atentan contra el bienestar público? Claro, porque ese humo que botan no permite respirar. Al contaminar, están empeorando la calidad del aire que respiramos, y eso se puede traducir en problemas respiratorios y otros males para la población. Además, si circulan en tan mal estado, nada nos asegura que funcionen bien. Podrían ocasionar accidentes de tránsito como choques o atropellos. Así es, esos vehículos que se encuentran en pésimas condiciones no solo congestionan cuando se averían en plena vía, sino que constituyen un peligro para sus pasajeras y pasajeros y para quienes se crucen en su camino. Creo que a veces hasta nos parece pintoresco que un carro pueda seguir andando en tan malas condiciones, pero en verdad es un peligro. ¿Es
posible que estos vehículos salgan de circulación? En Lima se han implementado algunas medidas, como los programas de chatarreo, pero sería interesante que se evalúe su aplicación en todo el país. ¿Programas de chatarreo? ¿Para qué? Para renovar el parque automotor es necesario retirar los autos antiguos y en malas condiciones, la chatarra, por así decirlo. Las autoridades otorgan un bono para que los transportistas, bajo ciertas condiciones, puedan adquirir vehículos nuevos y brindar un servicio que no perjudique ni al ambiente ni a la población. Qué importante es la labor de las autoridades del sector transporte y de las municipalidades. Son actores sociales que pueden activar el cambio, y ya que estamos hablando del rol que juegan, también debemos mencionar que hace falta una estricta regulación del transporte y la supervisión de su cumplimiento. Sabemos que el transporte informal está prohibido, pero los vemos circular por las calles sin problemas. Como vemos, no solo se trata de emitir normas y poner en marcha programas, también hay que fiscalizar su cumplimiento con rigurosidad. Hablando de fiscalizar, creo que también habría que hacerlo con las obras en las vías públicas. Sabemos que deben estar en buen estado, pero muchas veces las obras de refacción de pistas se hacen en horas y de forma que dificultan la circulación. A veces las obras de construcciones privadas, como edificios, no respetan el espacio público y ocupan una vía, creando congestión. Es cierto, es necesario que se supervise que las constructoras respeten las normas, pero también es importante que, como tú, las ciudadanas y ciudadanos nos involucremos en hacer cumplir las normas. Profesora, ¿y la planificación de nuestras ciudades tiene algo que ver con el caos vehicular? Muchísimo. Las ciudades del país deben contar con una planificación urbana adecuada. Esa es la clave para el orden y la descongestión vehicular. Siento que es como si siempre estuviésemos tratando de poner un parche. Siempre vemos que las vías se amplían, que se aumentan carriles, pero eso no nos lleva a solucionar el problema de fondo. Así es, se arregla una cosa, pero no se ve el conjunto. Se necesita que se entienda el sistema y que se actúe de manera integrada. Hace falta un buen planeamiento urbano, mucho más que soluciones temporales. ¿Pero qué hay de nosotros? De las ciudadanas y los ciudadanos comunes que nos desplazamos por nuestra ciudad. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Quédense con estas preguntas en la cabeza porque después de la pausa empezaremos a hablar de nuestras responsabilidades. ¡Ya volvemos! Y todos, si ponemos... Nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad en el asunto. ¿Ustedes qué dicen? Claro, Yanira, está en manos de todas y todos. Si ponemos de nuestra parte y cambiamos ciertas conductas que asumimos en la calle, podemos ayudar a que desplazarnos de un lado a otro de la ciudad sea menos estresante y peligroso. Lo más terrible es que su imprudencia no solo genera más congestión, sino también muchísimos accidentes. Si vemos un ciclista, debemos mantener al menos 1.5 metros de distancia. Además, los ciclistas deben conducir siempre por la derecha. Los invito a leer el reglamento de la ley que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. ¿Alguna vez han estado en un carro cuando el conductor manejaba mientras hablaba por el celular o se pasaba una luz roja? Piensa en cuántos accidentes al año podrían evitarse si respetáramos los paraderos, las señales de tránsito y el límite de velocidad. Cuando retomemos nuestra rutina, tengamos siempre en mente que debemos actuar responsablemente en todos los espacios donde nos encontremos con más gente. En la casa, en el colegio, en los restaurantes y en la calle. Y las pistas también. La educación vial es fundamental para que eso ocurra. Debemos conocer las normas, los riesgos y las responsabilidades que asumimos. Esa capacitación también debería ser para las y los peatones, que también cometemos muchas imprudencias, muchas veces por desconocimiento. Me imagino que cuando las chicas y chicos retomen sus actividades, seguirán cuidándose y serán peatones responsables. Yo también los imagino así. ¿Cuántas veces hemos visto personas cruzando por la pista cuando hay un puente peatonal mucho más seguro a pocos metros? O cruzando impacientes donde no hay un camino de cebra. Debo admitir que a mí también a veces me gana la flojera. Y cruzo por la mitad de la pista en algunas callecitas por mi casa que son poco transitadas.
pero debemos cumplir las normas en todas partes, por nuestro bienestar y el de los demás. Así que ya no más flojera. Desde ahora cruzaré siempre por los pases peatonales. Me parece muy bien, Yanira. Tanto como conductores como peatones deben ser responsables de su comportamiento en el espacio público. Así ayudaremos a evitar la congestión vehicular y los accidentes. Por ejemplo, identifiquemos en la siguiente escena algunos ejemplos de acciones incorrectas que incrementan el problema. El auto está estacionado en zona prohibida. Lo sabemos por el sardinel amarillo en la vereda. Observa el pasajero que está bajando por el lado izquierdo. Ahora mira a la derecha. El chofer está descargando cosas por el lado izquierdo. Y mira al ciclista. Está yendo por la mitad de la pista. Debe ir por el lado derecho. Y también veo varias conductas imprudentes. Por ejemplo, la de los chicos en skate que están yendo por la pista y deben ir por la vereda a la velocidad del peatón. Es cierto, Yanira, esto pudo suceder antes del estado de emergencia. No deberíamos ver estas escenas nuevamente. Y ahora, ¿se han puesto a pensar en las consecuencias del caos vehicular? Los accidentes de tránsito los hemos mencionado durante todo el programa. ¿Alguna vez han estado en uno? Yo sí. Por suerte íbamos con cinturón de seguridad. Llevar puesto el cinturón de seguridad es una gran medida de prevención y es obligatorio. ¿Cuál podría ser otra consecuencia de la congestión vehicular? La impuntualidad. Se dice que las y los peruanos somos bien tardones. ¿Será por el tráfico? Algo tiene que ver. Lo cierto es que diariamente las personas perdemos en el tráfico tiempo que podríamos estar destinando a compartir con la familia o a hacer alguna actividad que nos guste o estudiar algo nuevo. No olvidemos el impacto en el ambiente, un factor muy importante y que será determinante para las medidas que vamos a sugerir para nuestro fanzine la próxima semana. Los ruidos, los gases, la congestión vehicular genera un problema ambiental de contaminación muy grande. Lima es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. ¿Hay algo que podamos hacer las y los ciudadanos para disminuir el tráfico, cuidar el ambiente y mejorar nuestra calidad de vida? Para eso hemos invitado a Ricardo Boll, especialista en geografía y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde ya me cae bien. ¿Qué es el sistema de transportes? Bien, el sistema de transportes es todo el conjunto de elementos y servicios que permiten que podamos transportar bienes y personas desde un lugar hasta otro. Esto debe ser eficiente, veloz, de manera segura, económica, accesible, frecuente. Como puedes ver, tiene muchas características, pero lo importante es que todo esté interconectado. Por ejemplo, tenemos que tener infraestructuras como aeropuertos, puertos y carreteras que deben de estar en buen estado y estar preparadas para los flujos que se necesitan, pero también necesitamos equipos, por ejemplo, aviones, buses, autos, motos, bicicletas, incluso necesitamos señalización. También necesitamos servicios, es decir, necesitamos empresas que den estos servicios, que se fijen en los horarios, que se fijen en los precios, que atiendan bien, que se encarguen de que los productos lleguen en buen estado y que nos den información adecuada. ¿Cuál es la importancia del transporte? Los transportes permiten que otras actividades puedan florecer. Por ejemplo, imagínate un agricultor que necesita que sus productos lleguen a un mercado que puede estar un poco lejos. Estos productos tienen que ser transportados. Pero tú imagínate que estos productos no lleguen en buen estado o que de repente demoren demasiado. Necesitamos que esos productos lleguen, como les decía, rápido, en buen estado, a buen precio. En esta medida, el transporte permite que los productos que pueden estar producidos en un lugar y que de repente son un pequeño excedente, puedan llegar a lugares, ¿no?, un poco alejados, donde esos productos son necesarios, donde tal vez no se produzcan en ese momento y puedan llegar a las personas que los necesitan. También el transporte es muy importante para las personas. Por ejemplo, tenemos que estudiar y tenemos que transportarnos, pero también, por ejemplo, tenemos que ir al médico, tenemos que ver a nuestros amigos, a nuestra familia,
o de repente queremos hacer un viaje. Para el turismo, por ejemplo, el transporte es vital. ¿Qué tipo de transporte es mejor? Bueno, esto va a depender muchísimo de qué es lo que necesitemos. Es decir, en algunos casos necesitaremos un transporte muy rápido al margen del precio. En otros casos, por ejemplo, minerales, van a necesitar transportarse o por tierra o por barco. Y ahí no va a importar tanto el tiempo. Los minerales, no importa cuánto tiempo estén transportándose, pero necesitamos un transporte más barato. También nos pasa a las personas. Por ejemplo, a veces utilizamos el auto estando cerca, o a veces te queremos tomar un bus cuando podríamos caminar. También está la bicicleta, la moto, pero por ejemplo en una moto o en una bicicleta solamente puede ir una persona, tal vez dos. Pero en cambio en un auto podemos ir 4, tal vez 5, y en un bus podemos ir 30, 40, 50 personas. Va a depender muchísimo de qué es lo que necesitemos. Por eso necesitamos un sistema de transportes coherente, necesitamos un sistema de transportes multimodal en el que nosotros podamos escoger el tipo de transporte que necesitamos. ¿Cómo podemos ayudar a tener un mejor sistema de transportes en el Perú? Primero, asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos. Tenemos que conocer, por ejemplo, las reglas de tránsito. Tenemos que asegurarnos que además estas se cumplan. Por ejemplo, si nosotros tomamos un transporte y creemos que la persona no está manejando bien o no está siguiendo las reglas, podemos hacérselo saber. También podemos llenar un cuaderno de reclamaciones y ejercer nuestro derecho a un reclamo, a una queja. También, por ejemplo, podemos participar de las actividades municipales. Muchas municipalidades tienen reuniones con los vecinos para conocer cuáles son los problemas y cuáles son las sugerencias que le queremos hacer llegar. También podemos participar de los planes de desarrollo concertados. Tanto las regiones como las provincias tienen que desarrollar planes de desarrollo concertados, donde se ve el desarrollo de toda la región, incluyendo temas de transportes. Ahí vamos a participar del diagnóstico, pero también de la jerarquización de las medidas que se van a tomar. Podemos incluso averiguar cuáles son los planes que se deberían estar ejecutando, averiguar si estos se están cumpliendo y hacer llegar nuestras sugerencias o tal vez nuestras quejas. Más allá del rol de las autoridades, al ejecutar medidas que propongan soluciones al caos vehicular, como las campañas de educación vial o una oportuna supervisión del cumplimiento de las normas de tránsito, como ciudadanas y ciudadanos podemos tomar decisiones y comprometernos a cambiar nuestro comportamiento en las calles. Podemos optar por el uso de medios de transporte ecoamigables, como la bicicleta. Yo ya lo hice y me siento contenta de reducir mi huella de carbono, mantener un estilo de vida saludable y no atiborrar con un auto más esta ciudad. Y esta acción de adoptar la bicicleta como un medio de transporte no se está dando solo en Lima. En ciudades como Piura, Iquitos y Arequipa, el Estado ha realizado talleres sobre los beneficios de este medio de transporte alternativo. Para que podamos salir seguras y seguros en nuestras bicicletas, es importante la implementación de ciclovías. La infraestructura de una ciudad es clave. Necesitamos también más intercambios viales, pasos a desnivel y vías que favorezcan al transporte masivo de pasajeros. Recuerda, Yanira, un buen planeamiento urbano. Ya veo cuán importante es construir una ciudad pensada en sus habitantes. Necesitamos que cada uno y una de nosotros respetemos a los ciclistas en la calle. Creo que las soluciones más amigables para la congestión y el ambiente son la bicicleta y el transporte público masivo, ordenado y seguro. Es necesario que nos ofrezcan un servicio de transporte público seguro y de mejor calidad. Con este análisis de las causas y los efectos de la congestión vehicular en nuestro país, entiendo mejor el problema. Antes de pasar a proponer alguna posible solución para la situación en nuestra localidad, vamos con el bloque de preguntas. Hola amigas y amigos, por donde yo vivo hay muchos colectivos que son informales y que ahora con la pandemia ponen aún más en riesgo a sus pasajeras y pasajeros.
porque van todos apretados y sin adecuada ventilación. Yo todavía soy menor de edad. Como ciudadana, ¿puedo promover el uso de transporte público formal? Claro que sí, Pablo. Lo mejor que puedes hacer es actuar con el ejemplo y no usar aquellos vehículos que no se encuentren autorizados e incentivar a tus familiares y amigas y amigos a hacer lo mismo. Al usar transporte público formal, contribuimos al orden y al buen uso de nuestro espacio y además evitamos exponernos al peligro. Ahora es el turno de Piero. Hola profesora, yo estoy muy entusiasmado con el reto de estas 2 semanas, porque cuido mucho el medio ambiente. Por eso quisiera saber cuáles son las ventajas de movernos en bicicleta. Tal vez cuando todo vuelva a la normalidad, ese sería mi medio de transporte. Muy buenas iniciativas, Piero. La principal ventaja es que no contaminas el ambiente, mientras que en el transporte público aún contaminas un poco. Además, contribuyes a reducir los problemas de tráfico y puedes tomar rutas alternas por donde no hay aglomeraciones de carros. Disfrutas del aire y no gastas dinero. Y también te pone de buen humor todo el día. Eso es importante para lograr bienestar. Profesora, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar con tanto detenimiento el problema del caos vehicular que se vive en tantas localidades de nuestro país. Es un tema del que tenemos que hablar más seguido e informarnos para saber qué exigir de nuestras autoridades y cómo comportarnos para cuidar el ambiente, nuestra integridad y la de quienes nos rodean. Espero que pronto podamos movernos por ciudades más amables y seguras gracias a las acciones de todas y todos ustedes. Chao, profesora. Después de todo lo que hemos conversado hoy, creo que están más que listas y listos para responder a esas preguntas. Las y los invito a conversar sobre este tema en familia. Así las decisiones que tomen para enfrentar la congestión vehicular podrán causar un mayor impacto. Ahora el reto es de ustedes. Hagan un cuadro como este en el que expliquen el problema del caos vehicular, sus causas, consecuencias y algunas soluciones que sepan que se han planteado en sus localidades. Una vez que lo tengan listo, guárdenlo porque les servirá para realizar nuestro siguiente reto y la pieza que incluiremos en el fanzine sobre el problema de la congestión vehicular.